La semana pasada compartí con ustedes el tema de quién es Dios realmente. Y es un tema muy importante porque te dije que tanto el exceso de conocimiento erróneo de Dios como la falta de conocimiento correcto de Dios puede causarnos problemas, puede llevarnos a un estilo de vida que jamás Dios toleraría. Cuando tenemos un cierto conocimiento de Dios que no es, o nos falta conocimiento, llegamos a vivir de una manera que a Dios no le agrada y podemos llegar a ponerle a Dios expectativas que Él jamás nos dijo que podía Él hacer. Te mencioné que a través de los años, y te di unas citas bíblicas en la semana pasada, donde demostramos cómo es que a través del tiempo Dios le habló al pueblo de Israel para señalarles la falta de conocimiento que tenían ellos de Dios. Y fue a través de diferentes periodos, cientos y a veces miles de años, que Dios les volvía a decir: hay falta de conocimiento de Dios, hay evidencia de que no me conocen. Y había incluso un versículo que dice que mi pueblo se destruyó por falta de conocimiento de Dios. Y hoy el problema de la falta de conocimiento todavía persiste. ¿Sabes que estaba viendo que en el año pasado, en el marzo del año pasado, 2020, el grupo de investigación Barna hicieron una investigación donde 1 de cada 4 personas que entrevistaron solamente son ellos unos cristianos que practican lo que ellos creen. 1 de 4, 25% de las personas encuestadas solamente son las que practican su fe cristiana, que viven lo que dice la palabra de Dios. 25%. En el 2000, año 2000, 20 años antes, estaba en el 45%. ¿Cuánto ha bajado el número de personas que no nada más dicen que creen en Dios, pero que lo practican, lo viven? Es un problema, hermanos. Es un problema no nada más a nivel comunitario, pero empezando con nuestra casa, la familia, y impacta a la iglesia. ¿Sabes? Para mí ese es un gran problema porque la maldad sigue incrementándose. Si al hecho de que falta conocimiento de Dios le añades el que hay más maldad, y si a eso le añades el hecho de que Cristo Jesús viene pronto, entonces nos da una perspectiva, nos enseña de que la gente que no conoce a Dios, la gente que no practica, que no vive para Cristo, está en serios problemas. Y la iglesia, quienes vienen a la iglesia y viven allá afuera, según lo que dice Dios, muchos no conocen quién es Dios realmente. Esto es serio. Mira, escucha lo que la organización se llama Servicio de Noticias Religiosas Globales. Esta organización, Servicio de Noticias Religiosas Sociales, publicó lo siguiente acerca de una mujer llamada Amanda. Esta mujer de 28 años es residente de la ciudad de Los Ángeles. Ella, escucha, ora todas las noches y cree en Cristo Jesús. Pero ella también canta y asiste a sesiones de yoga, hace meditaciones en grupo y está metida en cristales. O sea, está practicando algo que se refiere a cristales. Ella dice: la energía que tienen los cristales es energía antigua. Ayudan tu propia energía cuando trabajas con ellos y cuando estás cerca de ellos. Ahora, otra organización que se llama Pew, o Bancas, traducido literal al español, ellos hicieron otra investigación en donde el 42% de la gente de los Estados Unidos
mezclan la fe con creencias en psíquicos o mediums, en la reencarnación, en la energía espiritual para que puede ser hallada en objetos físicos como montañas, árboles y cristales. El 42% de la gente en este país nada más. Gente que asiste a las iglesias también creen que es en la reencarnación, en otras cosas, que brujería, que la practican y piensan que todo está bien. Y es importante que sepas que el Dios a que nosotros servimos, el Dios que nos dice la palabra, la Biblia, no es ese tipo de Dios en quienes ellos creen. No lo es. Te dije que hay personas que no saben la diferencia entre un cristiano y un mormón. No conocen la diferencia entre un cristiano y un testigo de Jehová. Y porque estas religiones, grupos, sectas, mencionan el nombre Jehová, el nombre Dios, el nombre Jesucristo, piensan que son lo mismo y no lo son. Entonces, cuando alguien te habla de esas religiones o sectas y tú no conoces quién es el Jesús que nosotros creemos de acuerdo a la palabra de Dios, si tú no sabes qué es lo que Dios espera de nosotros, entonces esas personas te van a hablar de su secta, de su creencia, y tú vas a decir, oh, entonces es como cualquier otra iglesia. No lo son. No lo son. Yo te pregunto, ¿quién es el Dios a quien tú sirves? ¿Quién es el Dios a quien tú sirves? ¿Es el mismo Dios el que declara la palabra de Dios? ¿O es otro Dios? Dios, dijimos la semana pasada, que nos ha dejado evidencia a través de su palabra. Nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en el libro de Romanos capítulo 1 nos habla que a través de la creación Dios le ha dado evidencia aún a los que no creen en Dios, de que Él existe. Su poder como Dios, como un ser divino, existe y lo pueden ver a través de la creación. Así es de que no hay excusa, sigue diciendo el apóstol Pablo. No hay una excusa para alguien que diga, es que yo no conocí que Dios existe. Si tú vieras la naturaleza, dice Dios, ahí te das cuenta de que yo, Dios, existo. A través de la palabra les compartí la semana pasada de que una de las características del Dios que servimos es de que Dios no cambia. Dios es un Dios inmutable, que no cambia, es el mismo. Te mencioné que la palabra de Dios siempre se cumple. Lleva su propósito de acuerdo a lo que Dios la hace, la envía para que haga. La Biblia nos dice que siempre que tú y yo clamemos a Dios, Él nos va a responder, siempre, siempre. Dios nos dice que siempre va a estar con nosotros, no cambia eso. Dios siempre está ahí. También nos dice la palabra de que Dios siempre es fiel. Aun cuando tú y yo lleguemos a ser infieles, lleguemos a pecar, Dios permanece fiel, Él no cambia. Es lo que Dios nos dice. Y también nos habla la palabra de Dios de que si nosotros cuando llegamos a pecar, si nos arrepentimos y le confesamos a Dios nuestros pecados, dice Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si tú has rendido tu vida a Dios, a ese Dios que no cambia, tu vida va a estar segura, tu vida va a estar en paz. Sin embargo, si tú no vives en paz, si no hay paz en tu corazón, posiblemente tienes que hacer una investigación, una examinación de tu corazón para ver si el Dios a quien tú estás sirviendo es el mismo Dios que no cambia. Porque si servimos y creemos en un Dios que no cambia y que nos promete esto a través de su palabra, que Él siempre nos perdona, que Él está con nosotros, que su palabra siempre se cumple, entonces nosotros debemos estar tranquilos en eso y confiar de que el Señor tiene nuestras vidas en sus manos. Hoy continuamos con otra parte
de el Dios que nosotros servimos. El Dios que nosotros servimos, escríbelo ahí por favor, es amor. Dios es amor. Ahora tú pensarás, bueno, pues sí, es algo muy sencillo, ya lo había escuchado. Pero es importante que entendamos el amor de quien Dios nos está hablando en su palabra. Porque hay conceptos diferentes acerca del amor. ¿Sabes que el concepto de amor se malinterpreta o se malentiende a través del mundo? Hay diferentes ideas o conceptos. Porque, por ejemplo, la gente, sobre todo en inglés, en español es diferente, pero en inglés se usa la misma palabra, amor. La persona que habla inglés puede decir, amo a mi perro y amo a mi esposo. Amo esta comida y amo a mis hijos. Amo a Dios, amo a mi país. Entonces se puede llegar a malentender eso. Y la verdad es de que tenemos que entender cuál es el amor que Dios es. El diccionario Merriam-Webster dice lo siguiente acerca de la palabra amor. Lo define de esta manera. Es un fuerte sentimiento o un afecto constante por una persona. Es un sentimiento, escucha, un fuerte sentimiento, una emoción fuerte o un afecto constante por una persona. En el lenguaje griego hay 4 tipos de descripciones de la palabra amor. Una de ellas se pronuncia de esta forma, storge o estorge, que es el amor familiar. El amor que un padre tiene a sus hijos, el amor que un hijo tiene a su padre, el amor que se tienen los hermanos. Ese es el amor estorge. Hay otra descripción de la palabra amor que significa o se dice filial, que ese es el amor entre amigos. ¿Sí? Va más allá de la familia, es un amor entre personas que se consideran amigos. Hay otra descripción de la palabra amor que se llama o se dice eros. Y ese es el amor físico, el amor íntimo entre un matrimonio, personas que se aman íntimamente, una pareja. Y luego está el cuarto, que es el amor ágape. Y ese amor es el que describe el amor divino, el amor de Dios. Ahora, el amor divino, hermanos, jamás se podrá entender definiéndolo de acuerdo a lo que el hombre cree que es. No se puede hacer eso. Porque de hacerlo así, llegaríamos a tener malos conceptos del amor de Dios, expectativas erróneas del amor de Dios, y estableceríamos formas de vidas que Dios jamás dijo que viviríamos o viviéramos. Entonces, no es posible, no debemos de nosotros darle una idea, un concepto a cómo Dios debe de amar. Nosotros debemos de adoptar el concepto de amor de Dios para nosotros aplicarlo a nuestra vida. Debe de ser ese el orden. Fíjate que hay veces en que podemos darnos cuenta de cómo nosotros tenemos un mal concepto del amor a nuestra conveniencia, a nuestra manera, cuando no es el amor de Dios. Porque la mayoría de las personas en el mundo cree o piensa que el amor es un sentimiento. Así lo definen. Dicen, si lo siento, lo voy a decir o lo voy a hacer. Pero realmente no es un sentimiento, aunque solamente te digo, estamos hablando ahorita del concepto, la idea del amor según el ser humano. Para otros, el amor es una respuesta a lo que otros me demuestran. Posiblemente te ha pasado en una relación de noviazgo, en un matrimonio, sobre todo en los matrimonios, me ha tocado ver
que pues si no me haces esto, si tú no me demuestras esto, pues yo tampoco. Si no me ama, pues yo tampoco le voy a amar. Entonces se ve como si fuese algo recíproco de que pues si me lo da yo se lo doy. Es lo que a veces la gente piensa. Otra de las maneras en que la gente malinterpreta o piensa que es el amor es que el amor no me juzga. El amor me acepta como soy. Y si creemos de esa manera, entonces lo que Dios dice en su palabra no va a encajar con ese estilo de vida. ¿Escuchas? Cuando pensamos, por ejemplo, que nadie me debe de juzgar, si me amas, un Dios amoroso no me debe de decir si estoy mal. Entonces, cuando vayas a la Biblia te vas a dar cuenta que ese no es el Dios que nos dice la Biblia que es. Y es por eso que te digo, hay personas que vienen a la iglesia o que se consideran creyentes o seguidores de Cristo, pero que tienen un estilo de vida que no es bíblico y porque dicen es que tú no me puedes decir lo que hago si estoy mal. Entonces ellos piensan que Dios no les va a juzgar, no les va a decir nada, cuando no es eso lo que la Biblia nos enseña. Quien no conoce a Cristo tiene cosas que le estorban de amar como Dios quiere que amemos. Una de ellas es el egoísmo, que queremos las cosas que se hagan como yo las quiero. El orgullo nos impide el pedir perdón, el perdonar a las personas. A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y lo condicionamos. Si tú haces esto, yo entonces te voy a dar lo que tú necesitas. Y siempre buscamos el beneficio personal. Entonces de esa manera nos damos cuenta de que el amor que estamos viviendo, ya sea es de Dios o no es de Dios, según donde tú te encuentres. Te voy a invitar a que vayas a la Biblia, el libro de 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13 y vamos a ver los versículos 4 al 8. Primera de Corintios 13, el 4 al 8 nos dice lo siguiente. Pon atención a la descripción de lo que Dios dice el amor es. Dice, el amor es paciente y bondadoso. Yo te voy a animar a que si puedes, pongas tu nombre en donde dice amor, pon tu nombre y a ver cómo te quedarías. Si, digamos, si el amor fuese una prenda de vestir y te la pusieras, ¿cómo te quedaría? ¿Ok? Entonces, en donde toda palabra dice que dice amor, pon tu nombre y ver cómo tú quedas en ese examen. Por ejemplo, yo lo leería: Josué es paciente y bondadoso. Mike no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Víctor no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Janet no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Maribel nunca se da por vencida, jamás pierde la fe, siempre tiene las esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía dice: el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. El amor durará para siempre. ¿Cómo quedaste en ese examen, hermano? Si pones tu nombre en lugar de la palabra amor, ¿siempre eres así? ¿O te quedas como no, ya fallé, ya reprobé? El punto no es hacerte ver que estás reprobado si fuese un examen, sino el de que tú veas que ese tipo de amor es el amor que es Dios. Dios siempre es como lo describe este capítulo de Corintios capítulo 13. Entonces, ese es el amor divino, el amor de Dios. Ahora, ¿es posible amar así, hermano? ¿Es posible amar según lo describe 1 Corintios 13? ¿O es algo imposible? Es posible vivir así. De hecho, Dios espera que vivamos así. La cosa es de que nosotros debemos de vivir, practicarlo con la ayuda de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello.
Hablando, expandiendo un poquito acerca del amor, de que Dios es amor. Escribe ahí, por favor, Dios ama a todo el mundo. Juan 3:16, a lo mejor te acuerdas de ese versículo, dice, porque tanto amó Dios, ¿a quiénes? Al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó a todo el mundo, a todos, incluyendo a aquellos que viven en pecado. La Biblia nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo nos amó y dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces, Dios es un Dios que ama a todos a pesar de lo que nosotros hayamos estado viviendo. Dios ama, no ama lo que vivimos, lo que hacemos, pero nos ama a nosotros. Es importante que sepas esto. Ahora, otra de las características del amor de Dios, pon atención, es esta. Dios, escucha, al que ama, disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Aguas, aguas, hermano. Aguas porque la disciplina, dice Hebreos, que no es agradable. No es agradable. Aquellos padres que alguna vez le dijeron a sus hijos antes de dar una nalgada, dice, esto me va a doler a mí más que a ti. Y los hijos deberían de decir, sí, ¿cómo no? Tú no estás del lado que lo reciben, ¿verdad? Duele. La disciplina a veces incomoda. Pero Dios dice que Dios al que ama, disciplina, corrige. Ahora, tenemos que ver qué es lo que se refiere. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como ¿quién? Como hijo. Como hijo. Porque Dios te ama, te va a enseñar, hermano, el camino que es correcto. Ahora, desafortunadamente muchos crecimos en una cultura en donde la disciplina significa dolor. Necesitas disciplinar a tu hijo. ¿Qué entiendes cuando piensas en eso? Disciplinar es, ¿no? Muchos de los que crecimos en aquel entonces, hoy quién sabe si es lo mismo, pero en aquel entonces nos enseñaron que, sobre todo cuando nos quedaban viendo nuestros papás, ¿verdad? Tú ya sabes la mirada, con la mirada ya sabías, no, ya sabes, empezabas a sobarte porque ya venía una, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero. Pero realmente la disciplina no debe de ser solamente con el fin de causar dolor, sino el fin de la disciplina es de traerle al camino correcto. Dios nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No dice, instruye al niño para que sufra, para que sepa lo que es el dolor. No, la intención de la disciplina es de traerle al camino que debe de ir. Es enseñarle, no, por aquí no, es por acá. El problema es de que muchos de nosotros pensamos, estamos equivalando el dolor con disciplina, y si no hay dolor, entonces no hay disciplina. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, desafortunadamente, de que, por ejemplo, le dices a tu hijo o a tu hija, no hagas esto porque te vas a caer? Pero si te caes, encima de que te caigas, te voy a dar otra vez. ¿Cuántos llegaron a escuchar eso? ¿Ya? Porque pensamos, creemos, o nuestros padres o abuelos, de que
el dolor nos iba a enseñar a no volver a hacerlo. Y por lo tanto, queremos o pensamos que tienes que tener un dolor para que entonces aprendas la lección. Y muchas veces la situación que vivimos, los errores que cometemos, nos enseñan la lección ya. ¿Y para qué queremos causar más dolor, hermanos? ¿Sabes lo que estás haciendo cuando tú practicas eso? Es de que hay personas que conozco que piensan que necesitan sufrir más, batallar más, para que entonces Dios les perdone los pecados. Es que la tengo muy fácil, Dios me perdona muy fácil, no puedo creer que Dios me perdone. Así es, porque esperan dolor, sufrimiento, y Dios no necesariamente quiere que sufras el dolor. De hecho, Dios no quiere que perezcas, que se destruya tu vida, sino que vengas al arrepentimiento. Ya suficiente has batallado con el dolor que el pecado te ha causado. Entonces, recuerda que Dios disciplina al que ama. Dios nos ama y nos recibe como venimos del pasado. Cuando vives una vida en pecado, Dios te recibe así como vienes, porque te ama, pero te ama demasiado como para dejarte igual. Dios en la Biblia nos enseña que había un sacerdote llamado Josué, en donde la Biblia lo describe como que él había pecado y Dios lo perdona y dice que le traigan unas nuevas vestiduras. Porque quiere que ya la vida, la evidencia del pasado, los pecados cometidos ya no sean parte de tu vida presente. Entonces, cuando Dios nos da un nuevo comienzo, cuando Dios nos trae nos disciplina y nos trae al camino, quiere que ya no practiquemos aquello que nos llevó al desorden, a la vida fuera de control que nosotros estábamos viviendo, hermanos. Que a través de la ayuda del Espíritu Santo vivas una vida de santidad. Mira, Hebreos, no la busques, te lo voy a leer. Efesios 5:8 dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Dice, ahora tienen la luz. Antes eras oscuridad, ahora tienes la luz. Ahora, ¿cuál es la expectativa del Dios amoroso? El Dios que disciplina, el Dios que corrige lo que está mal. Dice, por lo tanto, vivan como gente de luz. Si Dios te perdonó, si Dios te transformó, ¿por qué crees que Dios amoroso, que disciplina, quisiera que tú vivas igual que antes? No, la expectativa de un Dios amoroso es de que ya no vivas como antes, hermano. Entonces, todo eso lo haces, Señor, te lo enseña. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a vivir de tal forma, hermanos, que estamos adoloridos de todo el sufrimiento que el pecado nos causó? Nuestras decisiones incorrectas nos causaron. ¿Cuántas veces? A veces tú tienes incluso el sentimiento o el pensamiento de que ¿cuánto más tengo que estar soportando o aguantando el castigo de mis pecados pasados? Yo he conocido personas que lo dicen de esa forma. ¿Por qué tengo que sufrir tanto todavía? Cuando realmente, si conoces a Dios, ciertamente que hay consecuencias, pero el pecado ha sido perdonado si le pediste a Dios perdón. Dios ya perdonó todo lo que cometiste en el pasado, pero ciertamente a veces vienen todavía consecuencias. Pero Dios ya no quiere que vivas de esa misma manera, sino que cambies tu manera de ser de acuerdo a lo que Dios espera que vivamos. Ahora la pregunta para nosotros, si debemos de entender correctamente qué es el amor. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario que tú entiendas lo que es el amor? Escríbelo por favor. Dios quiere que mostremos su amor correctamente a los demás. Escucha, de nada sirve que tengas conocimiento si el conocimiento es equivocado. De nada sirve. Mira, el libro de Corintios, este pasaje no lo tienes en tus notas, pero 1 Corintios 13 nos dice en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales
Nota lo que está pasando con esta persona. Tuviese un don espiritual que Dios, Espíritu Santo, le da, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Si yo tuviese todo el conocimiento, tuviese la fe para trasladar los montes y no tengo amor, ¿de qué te sirve? Entonces, Dios quiere que entiendas quién es Él, que conozcas que Él es amor y que el amor de Dios espera que nosotros vivamos de cierta forma, la manera que a Dios le agrada. Y eso es entenderlo y explicarlo o vivirlo correctamente. Porque si yo soy de las personas, fuese de las personas que creo que no debes de decirle a las personas que están mal cuando están viviendo mal, entonces no estoy predicando al Dios amoroso que busca que vivamos en santidad. Hay personas, te digo, que te van a callar si tú les dices algo acerca de su estilo de vida. Si ellos practican algo que la Biblia te dice que no debe de hacerse, ellos te dicen, tú no me puedes juzgar a mí. Y te dije la semana pasada que hay quienes dicen, Dios no me puede mandar al infierno porque entonces no sería un Dios bueno. Ese no es el Dios que nosotros leemos en la palabra. Entonces, nosotros debemos de entender quién es Dios, que ama, es un Dios amoroso, para explicarlo, vivirlo, demostrarlo correctamente a los demás. No conozco hebreo, pero hay una definición de la palabra amor en el hebreo. Se pronuncia de esta manera, ahavá. La palabra amor en hebreo se dice ahavá, que significa atención y afecto que una persona puede tener hacia otra. No es solo un sentimiento, es algo que se hace y se muestra. ¿Escuchaste? Y Dios nos amó, hermanos. La Biblia nos dice, porque Dios tanto amó que dio. Él es amor, pero de nada sirve para nosotros, digamos, si Dios se hubiese quedado sin demostrar su amor. Y el amor de Dios, Dios amoroso, Él es amor y lo demostró. ¿Cómo? Supliendo nuestra necesidad de ser salvos. Ve conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a ver 3 versículos, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Mira lo que dice el primer versículo, versículo 1 de Primera de Juan 3, y luego el 16 y 17. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Con cuánto amor. Cuánto Dios nos ama al llamarte hijo. Ahora, cuando tú no entiendes qué se llevó para que Dios nos llamase hijos, entonces no significa nada. Hace unos meses atrás vi el video de una persona que estaba sorprendiendo a su hija o hijastra. La sorprendió porque estaba firmando el certificado de adopción. Ya no era nada más la hija de la esposa. A través de ese certificado, este hombre la estaba haciendo su hija. Y hubieras visto la emoción de esta niña. Nosotros éramos no hijos de Dios. Es importante que sepas esto también, porque hay sectas, grupos religiosos que enseñan que todos somos hijos de Dios, y no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero solamente aquellos que venimos a Cristo Jesús, que le entregamos nuestro corazón, somos hijos de Dios. Y Dios dice que nos demuestra su amor, tanto amor que nos llama hijos. Hermanos, si en esta hora el pastor Mike fuese a repartir una herencia, todos sus bienes,
todos los que son sus hijos. ¿Con cuánto gusto recibirías esa noticia? Todos dijéramos como, estuvo que no me tocó, ¿verdad? Pero si en este momento el pastor dijera, yo adopto a todos ustedes, ¿verdad? Entonces dirías, ¿cuánto me va a tocar? Dios dice que nos mostró tanto amor al decirte, tú eres mi hijo y te estoy dando la mejor herencia que pudiera recibir, la vida eterna. Entonces nosotros debemos de saber, hermanos, lo que nos enseña aquí la palabra. Dice, mira cuánto Dios nos amó, de que nos llama sus hijos. Versículos 16 y 17. Dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Mira la expectativa, hermano. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. No es nada más la responsabilidad de Dios de decir, ok, yo te amo, te doy vida eterna. Él lo hace, pero también espera que nosotros, porque servimos, conocemos a un Dios amor, que ama, que no nada más se quedó con el conocimiento de ser amor, pero que nos lo demuestra, no nada más para que lo sepas, pero para que tú también vayas y lo compartas con otras personas. Porque ese es el amor de Dios. Versículo 17. Dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Cómo? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Ahora, cuando a veces leemos este pasaje, dice el amor de Dios. Muchas personas piensan o creen que el amor de Dios es como algo que es un objeto, por decirlo así. Pero la Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, que Dios es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Entonces, para que nosotros podamos dar amor, no es como que recibes algo, recibes a alguien, recibes a Dios amor, para tú entonces amar a las personas. No puedes amar a las personas como Dios las ama hasta que tú tengas comunión con el Padre. No puedes tú demostrar el amor santo de Dios hasta que el Espíritu Santo produzca en ti amor. No es un producto humano, hermano. Escúchalo. Cuando tú le dices a una persona, I love you, te amo. ¿En serio? ¿Y por qué entonces vemos a personas que se juran amor al resto de sus vidas y en la primera pelea? Que se prometieron ser fieles hasta la muerte y andan considerando la separación o el divorcio. Obviamente que hay factores que se desconocen, ¿no? Pero estoy hablando de las personas que se rinden tan fácil, que no mantienen su promesa de amar a las personas. Que si tú me amas, entonces te amo. Que buscamos nuestro propio beneficio. Y ese no es el amor de Dios. Si tú quieres amar como Dios quiere, como Dios ama a las personas y espera que las ames, porque cuando dice Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios espera que lo ames. Es imposible amar a Dios de esa manera, a nuestras fuerzas. Por eso tenemos que decir, Espíritu Santo, produce en mí amor. En el Gálatas capítulo 5 lo dice, el fruto del Espíritu es amor. La evidencia de que el Espíritu Santo está en ti es que tú demuestras
amor. Y no el amor que yo lo entiendo, pues como yo quiero, como yo lo siento, sino el amor de Dios. Un amor que si estás mal, te va a decir, así no debes de vivir, porque te ama. Entonces, hermanos, ve conmigo finalmente a Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. 40 more minutes, brother, okay? 40 minutos más, hermano John. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. ¿Lo tienes? Mira lo que dice el apóstol Pablo: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior. ¿Por medio de quién, hermanos? De su espíritu. 17 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas ¿en qué? En el amor de Dios, y ellas los mantendrán como fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Hermanos, solamente podemos vivir el amor de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Es la única forma que nosotros podremos entonces amar a las personas correctamente, de acuerdo al amor de Dios. Personas dicen: es que yo no soy hipócrita, yo le voy a perdonar cuando yo esté listo. No amas a esa persona entonces. Yo voy a pedir perdón cuando yo lo sienta. No amas tú a esa persona. Ni puedes decir que amas a Dios, porque Dios no ama de esa manera. Dios espera entonces que el amor que Dios te demostró a ti, lo demuestres a todo el mundo, aún a los que te han ofendido. Y ahorita tienes en tu mente posiblemente a alguien que te las debe. A esa persona Dios quiere que le ames. Es disciplina. Esa es la corrección de Dios. Y si tú dices: no, aquí la cortamos, es tu decisión. Pero Dios, no puedes decir que amas a Dios o que crees en el Dios que te permite vivir de esa manera y no te lo va a corregir. Dios quiere que estemos dispuestos a corregir a personas que están mal. Pero mira, por favor, cuando vayas a hablar a una persona que está viviendo mal, primero dice Jesús: asegúrate que te quitas la viga de tu ojo. ¿Sí? Si vas y le dices a una persona: oye, déjame te quito lo que tienes, mira, estoy viendo que tienes un problema muy grande en tu vida y tú tienes una viga en tu ojo, déjame que te quito la paja de tu ojo, y tienes tú todavía un problema muy grande. ¿Cómo podemos ir a eso? O si tu intención solamente es criticar a la persona o burlarte o solamente decir porque que está mal, hermano, la intención de Dios es de traerlos a comunión con Dios. El punto no es corregirlos, el punto es traerlos a comunión con Dios. Entonces, cuando tú hables para corregir, hazlo con el fin de traerlo a comunión con Dios. Y por último, Dios amó tanto al mundo que dio. Dios no dio algo que no necesitamos. Yo no sé si alguna vez has dado cosas que no necesitas. Dios no quiere que amemos de esa manera. Al cabo ya estaba roto, al cabo ya se iba a descomponer. Aquí está mi carro porque todo ya no sirve. No. Dios quiere que si vas a dar algo es porque es una necesidad. El amor de Dios suple una necesidad. Nosotros necesitamos la salvación. Dios quiere que si tú ves a alguien estar en necesidad, que le suplas de acuerdo a lo que Dios te ha dado.
y de acuerdo a lo que la persona necesita. Porque de esa manera es como dice Dios en la palabra, de que podemos saber si la persona realmente ama o no ama de acuerdo al amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya hizo todo eso por nosotros. Escucha, y con eso termino. Si no amo a mi prójimo, si actúo egoísta hacia mi prójimo, es porque o Dios no vive en mi corazón o hay mucho de mí y poco de Dios. Lo que tenemos que hacer es vaciarnos de nosotros y llenarnos del Señor. Es lo que necesitamos. ¿Dónde te encuentras tú? Cuando tú salgas de por estas puertas, la gente que está allá afuera necesita ver, no nada más escuchar, pero ver que Dios, el Dios vivo, el Dios que no cambia, el Dios que ama, está en nosotros. Lo tenemos que demostrar. Si no lo demuestras, entonces el Dios que dices creer no es el mismo Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que nosotros creemos nos mueve a mostrar su amor. Dice Dios, nosotros somos la luz del mundo. De esa manera la gente dice, va a ver, cuando vean vuestras obras, van a glorificar al Padre que está en los cielos. Pero si no hay obras, si no hay muestras de que tú amas a Dios y amas al ser humano, al prójimo, entonces ¿cómo puedes decir que Dios les ama? No hay evidencia. Y Dios quiere evidencia. La gente necesita evidencia de su amor. Donde tú estás, donde tú te encuentres, en este momento, inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar. ¿Cuál es tu situación en este día? Si dices que crees en Dios, tienes que amar como Él ama. Lo tienes que demostrar. Dios te lo demostró a ti. Ahora demuéstraselo a alguien que lo necesita. ¿Cuánto fue paciente Dios contigo? Sé paciente también con esa persona. La persona más que menos piensas que merece el perdón de Dios o tu perdón, a esa persona es con quien tú tienes que ir. Orar por esa persona, perdonar o pedir perdón. Dile, Señor, Dios, dame la oportunidad de esta semana, hoy, de ser luz, de amar a alguien. Mi Señor, en este tiempo es importante que tu iglesia, nosotros, seamos luz, seamos sal de la tierra. La gente necesita conocer que Dios es real, que Dios les ama. Y mucha de la evidencia está a través de la naturaleza. Pero la responsabilidad de hablar, compartir buenas nuevas de salvación es nuestra, de la iglesia. Perdónanos cuando hemos sido egoístas, orgullosos y no mostramos tu amor a las personas o mostramos un amor incorrecto. Señor, perdónanos. Espíritu Santo, llénanos y produce en nosotros amor, un amor santo, un amor divino, tu amor, tu presencia en nosotros. Que esta semana nos permitas mostrar ese amor, tu presencia en nosotros a otros, y tú recibes la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú nunca has conocido a Jesucristo, no has recibido ese regalo de salvación, te voy a animar a que tú nos avises si ese es el día que Dios pone en tu corazón, entregar tu corazón a Él. Yo te voy a animar a que tú nos digas, llena la tarjetita y lo pones ahí donde podemos hablar contigo más después para orientarte un poco más acerca de lo que significa seguir a Cristo Jesús.
Con eso terminamos la grabación de este servicio. Los que nos están viendo, van a estar viendo este servicio en casa, lo van a estar recibiendo después. Disculpen por el problema que tuvimos, no tenemos internet y por eso es de que tuvimos que grabar solamente el servicio y después lo van a estar viendo. Que el Señor les bendiga.